Y bueno, sin más dilación, vamos a ir dando paso al siguiente evento, que va a ser una mesa redonda de editores. En esta mesa redonda van a hablar de ventas de licencias y edición de juegos propios. Y para eso tenemos a Pac, de Guerra de Mitos. Tenemos también a Mae, de Holocubierta. Tenemos a David Escriba, de Devir. Tenemos a Tiberio, de HT Publishers. Y tenemos a Sombra, de Editoriales Sombra. Muy buenas a todos. Buenas. Hola. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal llegáis a esta noche de LES? Muy guay, ha estado muy guay esto montado, la verdad. Joder, pues os dejamos aquí con un público genial que ha estado a tope con todo y espero que tengan muchas ganas de saber lo que traéis porque es algo esencial en todo este nuestro mundo del vicio. Así que el público es vuestro. Adelante. Perfecto. Pues, bueno, como aprovechando que es la última hora y que luego solamente habrá despedida y tal, vamos a hablar un poquito del mundo editorial, ¿vale? Yo creo que lo suyo es que al principio nos presentemos todos un poquito, ¿vale? Luego vamos a hablar de importar juegos, de comprar licencias de juegos fuera. Vamos a hablar de todo lo contrario, de vender juegos fuera. Acabaremos con vicisitudes y del mundo editorial, ¿no? Cosillas que queramos contar, alguna anécdota de cada uno y luego ya nos despedimos y bueno, aprovechamos también que va a ser la última hora para decirle a la gente que está a tiempo todavía de aportar a este evento solidario de Economía Solidaria, ¿no? Vamos a empezar con Tiberio, de HT Publishers, ¿vale? Que es el último que tengo aquí. Pues explícanos un poquito tu editorial, qué sois, a qué os dedicáis y luego ya entramos un poco más en profundidad. Pues hola, muchas gracias por traerme aquí a esta charla con esta gente tan ilustre. Y nada, pues HT Publishers es una editorial pequeñita, yo creo que la más pequeñita de las que estamos aquí. Y nos dedicamos pues tenemos dos líneas principales de juegos de rol y de wargames, ¿no? En juegos de rol creo que nuestro producto estrella es Savage World, creo que es por lo que más se nos conoce, aunque poco a poco pues estamos metiendo una patita en otros mundos, ¿no? Ahora mismo tenemos una preventa, por ejemplo, de un juego OSR, un juego así tirando a tradicional, pero con muchísimas cosas bastante modernillas, de estas indies, ¿no? Que se dice ahora, y tal, que se llama Más allá del muro y otras aventuras. Y bueno, poquito a poquito, pues en ello estamos, tirando para adelante. Genial, pues seguimos por Ismael de Holocubierta también, que para el que no sepa, que pocos sabrán, pero bueno, para el que no sepa a qué os dedicáis, pues nos cuentan un poquito tu editorial. Bueno, pues nosotros somos una editorial de Guadalajara, muy cerquita de Madrid. Llevamos casi 11 años trabajando y publicando juegos de rol, principalmente, aunque hemos hecho nuestros proyectos en juegos de mesa y alguna novela. Y bueno, pues al igual que el resto de mis compañeros, pues seguimos aquí poco a poco intentando mantener un poquito el tipo para seguir sacando cositas, juegos de rol y pues un poquito pues dedicarnos a algo que nos encanta, aunque sea desde otro punto de vista, ¿no? Que no es solo el de jugar, sino el de editarlo, el de publicarlo y todo esto. Bueno, en cuanto a juegos famosos que nos conozcan, pues, últimamente hemos publicado el Witcher, que tengo ahí, Cyberpunk, que era el otro, Star Trek, Conan, Numenera, Mouse, Magic, cuanto a licencias, en cuanto a autores nacionales que también hemos publicado, como Manuel Este, Fresh Contact, Debius, varios. Entonces, pues bueno, pues encantado de estar aquí compartiendo mesa con tan buena gente y esperando hablar con todos vosotros de un montón de cosas, que para eso hemos venido, para desvelar nuestros entresijos. La pena es que no estemos ahí en las leyes echando una cervecita a la puerta. Eso sí sería ideal, eso sí que sería... Pero bueno, ya hablaremos, ¿no? ¿Verdad? Vamos a seguir con David Esbrí, que ahora mismo es editor de Devir. Buenas noches. Muchas gracias por haberme traído esta noche aquí con todos vosotros. Bueno, Devir es una editorial que principalmente nos dedicamos a los juegos de mesa.
y es el punto fuerte que nosotros traemos al mercado de juegos. Tenemos un peso muy importante en lo que viene a ser el juego de mesa publicado, traducido, es decir, las licencias compradas, que eso es lo que hablaremos dentro de un ratito, y cada vez más también el producto propio está tomando mucha fuerza y mucho peso dentro de nuestra línea editorial. Y sabiendo dónde estamos, pues evidentemente los juegos de rol pues ahí están. Somos los editores de Pathfinder, Starfinder, Warhammer, el juego de rol, el Anillo Único, y como juego propio, pues este año hemos sacado Fan Hunter, que ha sido unos lanzamientos propios también muy, muy importantes. Perfecto, pues seguimos con Juan Carlos de Sombra, que también lleva unos cuantos años por aquí. Sí, pues sí, la verdad es que son bastantes años, yo, pues unos 20 y algo. Bueno, pues Sombra empezó como editorial de juegos de rol, seguimos editando juegos de rol y bueno, pues el Exo, el Comandos, Pangea, 1808, Rol Negro, y lo que principalmente intentamos es hacer un mantenimiento. No hemos licenciado ningún juego, no tenemos ninguna licencia, pero es por decisión propia, y luego la otra parte que nos dedicamos también con intensidad es a la distribución de juegos, que ahora mismo pues es casi el mayor volumen que tenemos de trabajo. Yo doy fe porque yo de lo poquito que publico de rol llevo distribución también con Sombra. Bueno, yo presento GDM, nos dedicamos sobre todo a juego familiar, aunque la editorial empezó con Guerra de Mitos, que es un juego más de core, ¿no? Más para gente más jugona, es un juego de cartas coleccionable. De ahí nos hemos ido pasando al Family. Lo dicho, un poquito de rol, aunque muy poco, ¿no? Que veo que todos nos liamos también, hacemos lo nuestro y alguna cosilla más que nos hemos liado. Y, bueno, básicamente nos dedicamos a hacer juegos de autores de aquí para venderlos fuera. Y alguna licencia sí tenemos, pero bueno, pues nos hemos liado de alguien que conocemos y nos gusta su juego y al final. Vale, tenemos la segunda parte ahora que venía, que era editando juegos de fuera. Un poco ya lo he explicado, sí que tenemos nuestro juego más puntero sería Notalón, que es una licencia belga de Latitud. Y realmente la hice porque en una de estas ferias donde voy a intentar vender juegos lo probé, me gustó mucho, nadie más en España lo iba a hacer y me acabé liando, ¿no? Vamos ahora al revés, vamos por Juan Carlos, aunque si ya nos has dicho que no haces licencia, pues cuéntanos un poco por qué esta decisión propia de no hacer ninguna licencia. Bueno, a ver, nosotros cuando empezamos la editorial en Sombra, había varias empresas en España que se dedicaban a licenciar juegos y además que lo hacían bastante bien, o sea que no era un mercado. Entonces, nosotros queríamos apostar por la producción propia porque, aunque había también otras editoriales que lo hacían, sí notábamos que había un hueco. Y luego, pues al final ha sido un poco, porque somos muy cabezones y sabemos que la decisión era la correcta y seguimos manteniéndolo. Y luego, si me permites, sí me gustaría añadir el tema de distribución, porque ahí sí que distribuimos juegos que son hay juegos que son propios. Y en general, para no alargarlo mucho, no hay tanta diferencia entre lo que hace un juego de licencia y un juego propio. Se distinguen un poco en la capacidad de vender en la primera semana. Pero luego lo que es el mantenimiento de los juegos, lo que yo llamo el fondo del juego, el que sea una licencia o sea un juego de aquí, hecho aquí, no hay tanta diferencia. Perfecto, pues... De hecho, ¿me permites una cosita? La vida de los juegos de rol en general es bastante larga. Es decir, no es como una novela, por ejemplo, que, no sé, 6 meses o una cosa así. Sí. Lo que no hayas vendido en 6 meses o lo que no hayas sacado en 6 meses no lo sacas, ¿no? Pero un juego de rol, fíjate, hay comandos de guerra, el Exo, ¿no? Que llevan, no sé, toda la vida con nosotros. Casi toda. Casi toda. Y ahí siguen. La verdad es que, bueno, esto lo tomo nota para luego, para vicisitudes, porque es una de las cosas, además, que podemos mirar un poco, ¿no? La diferencia entre mundo editorial de los libros, diferencias entre rol y juego de mesa, ¿no? Que en juego de mesa hay como 2 velocidades también. Doy paso a David ahora, que nos cuente sobre licencias.
Sí, bueno, la gran diferencia entre editar un juego propio y editar un juego licenciado es que básicamente con un juego licenciado te encuentras con el 90% del marketing hecho. Es decir, si tú tomas una licencia potente que ha sido publicada fuera, pues es fácil de que, primero, que si te interesas por ella es que sea una buena licencia, esto lo hacemos todos nosotros, y claro, la gente de aquí pues ya lleva tiempo escuchando hablar de ellos y si se trata de un Kickstarter, pues además ya tiene la potencia en redes montada, se ha tenido éxito. Y yo creo que es la diferencia principal entre tomar un juego y desarrollarlo desde cero y hacerlo crecer desde aquí que el traerlo desde fuera, ¿no? Entonces esto ya tienes gran parte del trabajo hecho. Como decía antes, pues claro, en Devir principalmente nuestra labor está en el juego de mesa y claro, nosotros somos los editores de titulares como Catán, Carcassonne, Fantasma Blitz, Sushi Go, Twilight Struggle, que son titulazos con un peso tremendo y con un volumen de ventas importante, que de hecho es lo que nos paga la hipoteca y nos permite seguir día a día sacando más y mejores juegos. Y lo que nos permite también pues hacer apuestas más arriesgadas e ir a buscar pues esos títulos un poco más únicos, ¿no? que podemos encontrar en el mercado. Perfecto, pues seguimos con Ismael de Holocubierta. Vosotros, corrígeme si me equivoco, pero básicamente también lo que hacéis es coger licencias y además bastante potentes, ¿no? y cosas de reedición como era Cyberpunk. Bueno, la verdad es que hemos hecho un poquito de las dos cosas. Sí que es verdad que en estos últimos años nos centramos más en coger licencias, es verdad, porque bueno, pues hemos tenido esa suerte de poder participar en proyectos pues rollo Star Trek, ¿no? O Witcher o tal, que son súper proyectos, son, bueno, cualquiera friki que estaría encantado, ¿no? De poder participar. Pero sí que es verdad que hemos hecho también nuestros proyectos en los juegos. Las licencias, pues bueno, pues coincido con David en que muchos de esos juegos ya traen la maleta, ¿no? de la publicidad, de la promoción que han hecho. Y también, al menos en los juegos de rol, también te traen mucha parte de nivel de diseño y de pues, que no te tienes que preocupar de que te lleguen las ilustraciones a tiempo, ni que te venga la maquetación, ni qué tal, porque todo te lo incluye, ¿no? En la licencia suelen incluir pues, todos estos elementos de diseño, ¿no? Entonces tú te puedes centrar más en la traducción, en la edición, en la corrección y luego hacer una campaña de promoción aquí en España. Entonces, bueno, pues sí que es verdad que bueno, hemos tenido suerte con las licencias que hemos adquirido, ¿no? Y empezamos con una que era prácticamente desconocida, que es Yggdrasil, que aquí en España ha tenido mucho éxito, de hecho está casi todo agotado, posiblemente en breve la reimprimamos. Y poco a poco, pues fuimos ganándonos la confianza de editoriales extranjeras, ¿no? Que fueron confiando en nosotros cada vez más y tal. Bueno, y ahora ya, pues, tratamos con editoriales, pues, sin desmerecer a las demás, por supuesto. Nosotros el Yggdrasil y el Mousewar y todas estas Ars Magic y todos estos juegos que ya son tan veteranos en nuestro catálogo, les queremos muchísimo y les promocionamos los juegos y tal, pues hemos tenido la suerte, pues como decía al principio, de participar en proyectos de mucho calado internacional. Entonces, últimamente, pues en el Cyberpunk, por ejemplo, que es el último que hemos hecho, está pues, teniendo tanto éxito y tanto. Pero que bueno, que es normal. Todo el mundo conoce Cyberpunk 2020, te quiero decir. Estamos todos ahí esperándolo. Sí. Pues, Tiberio, cuéntanos un poco tus experiencias con las licencias. Bueno, yo creo que está prácticamente todo dicho, ¿no? Realmente yo creo que coger una licencia te simplifica muchísimo la vida. Es más fácil de hacer porque ya está gran parte del trabajo hecho, como bien ha dicho Ismael. Es más fácil de vender, como habéis dicho también, ¿no? Porque ya hay mucha gente que lo conoce, etcétera. En general, coger una licencia
es más fácil, lo cual no quiere decir que sea más rentable, porque eso depende de otros factores y están las licencias y tal. Y además tiene sus propias complicaciones. Por ejemplo, cualquier cosa que quieras modificar pues es más complicada, tienes que hablar con más gente, ¿no? Pero bueno, en general se puede decir que es más fácil siempre una licencia que una producción propia. Sin embargo, yo creo que el hacer un juego tú es muchísimo más satisfactorio, ¿vale? Tanto si eres el autor, evidentemente, que os voy a contar, pero aunque seas simplemente editor, aunque no seas el autor del juego también, ¿no? Porque lo ves crecer, lo ves forjarse, es un proceso mucho más lento, requiere mucho más trabajo por muchos motivos, el diseño artístico, el playtesting, todo este tipo de cosas, y es mucho más complicado, pero quizá por eso también es mucho más satisfactorio, ¿no? Sí, yo creo que sí. Bueno, ahora nos vamos a pasar a los juegos editados propios. Yo tengo una frase muy, muy marcada de una feria de Nuremberg del chico de Korea Wargame, ¿vale? Que yo llevaba 3 años llevándole juegos propios, ¿vale? Le llevaba los juegos, le decía, mira qué juego más chachi hemos hecho, ¿no? Y al final, después de 3 años, el chico decidió ser sincero y me dijo, mira, tus juegos me gustan todos, pero no te los voy a coger porque no son famosos y si no es famoso no lo voy a vender en Corea, ¿no? Es algo que nos pasa, yo creo, un poco a todos, ¿no? Que hemos dicho, las licencias son guays, vienen con el marketing hecho, pero el juego propio, aparte de tener que hacer el juego, que ya es un trabajo bastante más extenso, tienes que hacer el marketing, ¿no? Y además, bueno, en un país un poco donde creemos que lo español es malo hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Yo, mi experiencia fuera, o sea, ahora mismo de la editorial es menos del 7% en nuestras ventas en España, ¿vale? Porque hemos conseguido salir mucho fuera gracias a una nominación, a una longlist que tampoco fue ni siquiera nominación del Spiel des Jahres, que es el premio más importante que hay de juegos de mesa en España. Pues, bueno, a raíz de eso, pues fuera todo mucho más fácil, ¿no? Le dices a la gente, oye, que te Spiel del Sherlock y, bueno, pues te abre muchas puertas. Pues contadnos un poquito cómo han sido vuestras experiencias, si hacéis juego propio, si habéis intentado venderlo fuera, si en España, ya nos ha adelantado antes un poco Juan Carlos, que para él sí que cambia un poco las ventas de la primera semana, pero a partir de ahí lo que es el fondo se sigue vendiendo y se vende bien, cosa que por mi poca experiencia en el rol puedo confirmar. Pues un poquito eso, ¿no? Empieza Juan Carlos y hacemos la rondilla al revés. Vale, yo quería apuntar 2 cosas en lo de las licencias, que yo no tengo licencias, ¿no? Pero siempre he tenido la impresión que una de las ventajas que tienen cuando vienen a España es que la criba de juegos buenos y juegos malos ya se la han hecho. Entonces, que lo que llega es lo que tú sabes que ha funcionado, ¿sabes? Que no es un juego desconocido. Y luego hay una segunda cosa, es que yo creo, y esto me lo tendréis que confirmar, yo creo que las licencias están bien, o sea, tienen sus partes fáciles, pero llevan implícitas una serie de obligaciones de ritmos de publicación, de tiradas, de respetar maquetas, de respetar tamaños, que eso en una producción propia un poco haces lo que quieras. No sé, bueno, vosotros tenéis la experiencia, yo no. Bueno, yo tengo algunos partners que cuando les enseño cosas nuevas me dan algún croquis, ¿eh? Me dicen, hostia, esto deberías cambiarlo. Pero sí es verdad que la última decisión es tuya, ¿no? Bueno, he interrumpido, perdón, pasamos a David de Devir. Pues bueno, yo creo que aquí a nivel de juego propio de vender licencias sí que realmente puedo aportar un poco más porque, bueno, aquí es donde me subo las mangas porque esta es mi función principal dentro de Devir, que es desarrollar los juegos de mesa que publicamos nosotros y venderlos fuera. Como decía antes, Tiberio, creo que el hecho de poder, como editor en este caso, tomar un proyecto, trabajar con el autor, darle forma, pulirlo, hacer todo el trabajo de desarrollo artístico, la producción, que claro, un juego de rol, al fin y al cabo, haces la maqueta, lo llevas a imprenta, pero un juego de mesa te tienes que trabajar los componentes, los troqueles, es un poquito más complejo. Pues cuando una cosa de estas, después de todo el trabajo que lleva detrás, sale bien, es súper satisfactorio. Y a la hora de vender las licencias fuera, claro, nosotros ya llevamos varios años asistiendo a ferias internacionales tipo Essen, tipo Gen Con, Nuremberg, UK Game Expo, Gamma, bueno, varias. Y entonces ya empezamos a ser una cara habitual en estos sitios.
Y cada año pues ya tenemos una serie de partners que han jugado nuestros juegos antes, algunos ya los han editado y ya tienen experiencia sobre ello y han visto realmente cuáles les han funcionado, etcétera, etcétera. Y hablo ya de partners desde Corea, Alemania, Rusia, en multitud de lugares del mundo. Entonces, claro, por poner dos ejemplos distintos, uno de los juegos con más éxito que hemos publicado nosotros ha sido El monstruo de colores. Es un juego infantil basado en un cuento, bueno, en un libro infantil extremadamente popular. Es un bestseller y todos los que tengan hijos de entre 3 y 8 años seguro que lo conocen. Y es un juego que lo presentamos en Essen hace pasado, no, el anterior. Y bueno, se ha vendido realmente muy, muy bien. Lo hemos conseguido licenciar a un montón de países. Pero bueno, ha sido un trabajo realmente muy duro de perseguir editores, de enseñarles cifras de ventas y de convencerles de que el hecho de que en este juego, al llevar una licencia encima, que es la licencia de este cuento, pues les iba a facilitar las ventas. Y realmente esto ha sido así y como juego, como producto en sí, pues realmente creo que nos salió muy bien. Bueno, en este caso es José María Lluey y a Dani Gómez, que son los autores del juego, porque bueno, ha sido nominado a un montón de premios en los distintos países en los que se ha publicado. En Francia fue nominado a L'As d'Or, que es el premio más grande de juegos que se da en Francia y es un premio bastante importante. Y bueno, y en ese sentido, pues ha sido una labor de picar piedra, pero aquí como contábamos con un poquito, con la ayuda de la licencia del monstruo de colores de Ana Llenas, pues la cosa fue un poco más rodada. Donde realmente el éxito ha sorprendido a la propia casa ha sido con el juego París, la Cité de la Lumière. Es un juego de José Antonio Abascal, ilustrado por Uriol Hernández, que es un juego de 2 jugadores, en formato relativamente pequeño, es una caja de 20 y pocos euros y que es un juego realmente muy bonito y muy bien cerrado. Es un juego que funciona, muy divertido y realmente un reto y cada partida realmente tiene su miga, ¿no? Y lo lanzamos el Essen del año pasado, funcionó bien. De hecho, funcionó tan bien que sin que nadie lo conociese, hicimos sold out en el stand y tuvimos que traer en avión más copias desde Portugal y volvimos a hacer sold out. Digo Portugal porque nuestra almacén está en Portugal. Y desde entonces pues hemos conseguido licenciarlo en varios países y además la respuesta de los públicos de estos distintos países está siendo muy buena, con lo cual ya estamos entrando en reimpresiones y este es el momento en el cual el juego empieza a cobrar vida y a funcionar realmente bien. Más allá de estos, pues tenemos un montón de otros juegos propios y cada año estamos desarrollando más títulos y bueno, el hecho de que pues conseguimos editar aproximadamente entre 5 y 8 títulos propios nuevos cada año, que van desde el infantil al wargame. Este año, por ejemplo, vamos a reeditar el juego Polis, que se publicó en el 2012 en Asylum Games y ahora le hemos dado una vuelta de tuerca, lo hemos vuelto a sacar. Pues como os comentaba al principio, pues todos los partners que ya suelen trabajar con nosotros y cada vez nuevos editores, pues se van acercando al stand de Beer y nos tomamos un café con ellos y intentamos que nuestros juegos pues salgan más allá de las fronteras, crucen los Pirineos y el estrecho de Gibraltar y se vayan por todas partes. Genial, pues Ismael, ¿tú nos puedes contar algo? ¿Tenéis alguna cosilla propia? Sí, nosotros hemos publicado juegos, pues empezamos con la marca del Este, ¿no? El equipo creativo de la marca, que fue nuestro primer juego de rol, bueno, ya lo habían publicado ellos, luego nos hicimos nosotros un poquito cargo y llevamos 11 años con ellos. Y bueno, pues no hace falta, yo creo que no necesita presentación, ¿no? Hemos también publicado Mertá,
hemos publicado First Contact, Guardianes de Patrimonio, Devious, o sea, hemos publicado algunas aventuras compatibles con D&D Quinta que también son de creación nacional. Hemos publicado un montón de cosas, ¿no? De hecho, de algunas de ellas se han salido fuera. Se han publicado, por ejemplo, la Marca del Este en italiano, se ha publicado la Marca del Este en inglés, se ha publicado First Contact en inglés y en francés. Con lo cual, pues bueno, sí que es verdad que nosotros no es lo habitual que hacemos afuera. Pero si se da el caso, estamos encantadísimos, ¿no? Al final, intentamos dar la mayor promoción al juego, intentamos dar la mayor visibilidad al juego y que llegue al mayor de sitios posibles, ¿no? Quería responder a Sombra, Juan Carlos, antes. Cuando has comentado los impedimentos de traer licencia, te tengo que dar la razón, porque es verdad que traerte una licencia no es un paseo por el Prado con magdalenas, vaya. Tienes otro tipo de contras, ¿no? Tiene sus pros, tiene sus contras, ¿no? Pues, pero bueno, pues llamarlo contras, ¿no? De alguna forma. Pero efectivamente no puedes hacer cambios o no puedes hacer cambios muy drásticos, tienes que intentar mantener siempre un mismo estilo, cualquier cosita tienes que consultarlo, te puedes encontrar con problemas de nos falta una ilustración, bueno, pues hay que buscarla, pues el partner tiene que buscarla porque no sabe dónde la tiene, en fin, bueno, pues te pueden pasar un millón de cosas, ¿no? Además, lo que has comentado de los contratos, en nuestro caso sí que nos ha pasado alguna vez, no es la tónica general, pero sí que es verdad que en algunas ocasiones nos ha pasado que tienes que firmar un contrato y determinados títulos, ¿vale? O sea, firmas un básico, más la pantalla, más este suplemento, más este suplemento, más este suplemento, ¿no? Bueno, ya te digo, no es lo habitual, pero sí que es verdad que son luego, pues son compromisos que tienes que cumplir y que tienes que tal. Luego tienes, bueno, otra contra que no me malinterpretéis. Si me permites, perdona, si me permites, dejamos que Tiberio nos explique su... ¿vale? Porque el siguiente punto es vicisitudes de editar. Entonces, ahí ya le damos caña a todo esto. Ahí le damos. Dígolo. Bueno, pues volviendo un poquito al tema de los productos nacionales y sin entrar en detalles de exportación. Sacar un juego nacional tiene su miga. Es más trabajoso, tienes que darle más vueltas, tienes que preparártelo mucho más, tienes que currártelo mucho más al final, pero luego es tuyo. Y no digo tuyo de la editorial, sino es de un grupo de gente que es colaboradora, a fin, el autor, tal. Los autores que muy probablemente los conocerás en persona, si te hayas ido a comer con ellos, sean tus prácticamente después de tantas charlas y de tantas conversaciones y de tanto testeo, ya serán prácticamente amigos tuyos. En fin, efectivamente, pues publicar un juego de rol tuyo es otro nivel. Lo que pasa es que ya un poco más de trabajo, en mi opinión. Pero bueno. Tiberio, ¿qué nos cuentas? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo dicho por Ismael. Es mucho más trabajo crear un juego. Eso creo que todos los que estamos aquí hemos creado alguno alguna vez y lo sabemos bien. Es muy complicado crear un juego siempre. Es mucho más que traducirlo en realidad. A nivel de dificultad, luego hay otros condicionantes, lo ha dicho muy bien Ismael. La licencia tiene otros problemas, ¿verdad? Que van por otros lados, pero a nivel de dificultad yo creo que está claro. Y nada, nosotros no hemos licenciado al extranjero nada, no porque no queramos, sino, bueno, probablemente tampoco tengamos ninguna licencia propia que haya sonado suficiente, ¿no? Y además, desde el mercado español es muy difícil salir afuera. Quizá la forma, el salto es pasar primero por el mercado anglosajón, ¿verdad? Y bueno, pues eso, pues sí, hemos intentado cosas, ¿no? Tenemos algunas cosas en PDF en inglés, en Guide-Thru y cosas así, ¿no? Sin mucho éxito, debo decir, porque tampoco lo hemos promocionado como se debería, ¿no? Es complicado. Realmente, producir un libro en inglés, un juego de rol, y mandarlo y tenerlo en una distribuidora estadounidense es factible, no es difícil. O sea, hacer un libro en inglés es igual que hacerlo en español y enviarlo a una distribuidora, pues es hablar con la distribuidora, no es tan complicado. El problema está en qué pasa cuando ese libro está en el almacén de la distribuidora y quieres que llegue a las tiendas, ¿no? Ese es el paso que es complicado de dar en Estados Unidos.
Entonces, esa es la gran barrera que a nivel de promoción que no podemos hacer nosotros ahora y que, bueno, por eso sería más interesante que otra editorial nos tradujera, pero tampoco hemos hecho ningún producto con suficientemente nombre, ¿no? Como para ello. Y nada, porque nuestra producción propia pues son juegos, por ejemplo, como EXO, que en realidad lo hemos licenciado a Juan Carlos. En realidad, ¿verdad? Ring Escape. Ese es el secreto que estábamos esperando escuchar. Sí, nadie lo sabía, ¿no? Claro, es EXO la versión de Savage World. Evidentemente el EXO lo tienen ellos todavía, ¿no? Y tenemos juegos, bueno, pues tenemos Ring Escape, que es una ambientación de Savage World así posapocalíptica bastante chula, pero que tampoco es particularmente conocida. Y tenemos Enseñanza Mágica Obligatoria, que yo creo que es un producto que sería genial para el mercado anglosajón. Está basado en los cómics de Sergio Morán y está escrito por Sergio Morán, de hecho. Y es pues eso, es una especie de Harry Potter con mala leche, ¿verdad? Que creo que es una ambientación que tiene mucho tirón. Pero, claro, hay que convencer a otra, de que es interesante. ¿No? Claro, eso es lo complicado, ¿verdad? De hecho, yo creo que además de Enseñanza Mágica Obligatoria, en Francia tendría un tirón importante también, ¿eh? Que en Francia sí que en ferias de juegos de mesa, normalmente por ahí, no veo mucho rol, pero Cannes, por ejemplo, que es de las más potentes en Francia, tiene una sección de rol muy potente. Que yo ahí lo dejo, ¿no? La verdad es que sí es mucho más difícil hacer un juego propio. Yo, bueno, doy fe de ello. Pero luego también es muy gratificante, ¿no? Esta semana, por ejemplo, hemos firmado para sacar el Shikoku, que es uno de nuestros juegos familiares, de los más licenciados también y más vendidos. Creo que estamos en 12 idiomas ya. Lo hemos conseguido vender a Israel para que lo hagan en persa. Y bueno, al final de estas cosas, aunque no sea mucho dinero, sean poquitas copias y tal, te hace tanta ilusión que valió la pena. Es gratificante, es verdad. Pues yo iba a contar que nunca hemos licenciado ningún juego, pero es que no me acordaba del de Jorge, el de Tiberio. Pues sí, en verdad, solo tengo que conseguir que Jorge se vaya a vivir al extranjero y ya tendremos un juego en el extranjero. Zaragoza, de momento, Zaragoza, Vilés no está en el extranjero de momento. Ya veremos de aquí unos años. Vale, pues nos vamos a pasar a vicisitudes, que yo creo que además esto es lo que más a la gente le va a interesar, ¿no? Porque yo escucho muchas veces comentarios del estilo, hostia, este juego con lo bien que funciona y con lo bien que se ha vendido, ¿por qué no lo reeditan? ¿No? O ¿por qué este juego, por qué se ha agotado antes de que salga? Y muchas veces, desde el punto de vista del editor, lo vemos muy claro, ¿no? Hostia, no se ha reeditado porque en 3 años se han vendido 1000 copias, ¿no? Y en juego de rol entiendo que es un poco distinto porque las impresiones van aparte, pero en el juego de mesa siempre, muchas veces, nos tenemos que adaptar a hacer la tirada grande, ¿no? Para que el juego siga saliendo al mismo precio. O sea, si el alemán y el francés no quieren hacer el juego y solamente son 1000 o 2000 copias para el partner español, pues a veces no puede entrar en máquinas porque no saldrá el precio. Entonces, vamos a intentar aclarar un poquito de cara al público estas vicisitudes a veces, ¿no? Estas cosas que a veces nos dicen, hostia, no entiendo por qué pasa esto, pues intentar explicarlo desde nuestro lado. ¿Vale? Y ahora sí empezamos con Ismael, que le he cortado antes, porque nos saltamos de lado. Pues, a ver, el tema de las reimpresiones es que es muy delicado, porque efectivamente vendes 1000 ejemplares de un básico, o 1500, o 2000, ¿no? O los que sean. Pero para poder mantener, bueno, aunque haya llegado luego en la segunda tirada tienes unos costes asociados que ya no tienes que aplicar o que ya has podido repercutir en la primera tirada. Al final si tienes la maquinaria en funcionamiento y vas sacando novedades, esas ventanas de publicación que siempre hablamos, ¿no? Esos huequecitos que tienes para poder sacar, o planificación de nivel financiero, costes y tal, hay muchas veces que tienes que elegir o publicas algo nuevo o haces una reimpresión. Muy poquitas veces se da la casualidad de que, o en nuestro caso por lo menos, ¿vale?, que puedas aplicar las dos cosas. Por ejemplo, ahora mismo estamos trabajando para reimprimir Yggdrasil. Os hagamos el último suplemento. Por fin podremos desbloquear el logro de línea terminada, ¿no? El logro de los videojuegos. Pero, y bueno, pues hemos aprovechado y hacemos unas pequeñas tiradas de
200, 250, 300 ejemplares de algunos de los títulos que están agotados y aprovechando, pues haces un acuerdo con la imprenta y tal y cual. Y bueno, pues sí, puedes dar esa situación, pero no es lo habitual, salvo que tengas pues un libro básico que hayas vendido, pues como se vendió el Witcher, por ejemplo, ¿no? Que se vendieron 2.000 ejemplares en 6 meses o una cosa así. Y bueno, pues sacamos otra tirada pequeñita y así por lo menos podemos seguir manteniendo en línea pues todo esto, ¿no? Pero efectivamente, en nuestro caso, las reimpresiones no se realizan tan habitualmente porque es que tienes que elegir, o sacas nuevas material o sacas la reimpresión y ya no vas a tener ese empujón inicial del que hablaba Juan Carlos antes, ¿no? De la primera semana, de vender los que sean, ¿no? Porque ya ha salido, ese juego ya ha salido. Ya lo dice Tiberio. Efectivamente, entonces, pues bueno, pues es que tienes que dar tienes que tener un equilibrio y al final las veces, pues muchas veces optamos, o en nuestro caso optamos, por sacar material nuevo, ¿no? Y no hacer todas las reimpresiones que nos gustaría hacer. Ojalá pudiéramos sacar todos los libros que quisiéramos, ¿no? Pero bueno, desgraciadamente es complicado. Vale, pues Juan Carlos. A ver, yo editar y sobre todo editar rol es más vocacional que comercial. O sea, se puede vivir de editar rol y de hecho yo no trabajo en otra cosa. También es verdad que tengo la distribuidora y eso ayuda mucho. Pero yo una de las grandes dificultades que encuentro como editor de rol es que no existe no tienes datos de un mercado del golf que sea de los que te puedas fiar, ¿sabes? Al final, todas tus decisiones parten de tu propia impresión. Dices, bueno, este juego se va a vender bien. Y a veces aciertas y a veces no aciertas, porque tus gustos no tienen por qué coincidir con esa mayoría de gente que no conoces. Entonces, cuando te enfrentas, por ejemplo, a una reimpresión, dices, bueno, sí, o sea, lo he vendido, en un año he vendido 1.000 ejemplares, me he quedado sin ellos, voy a hacer otros 1.000. Pues a lo mejor el ritmo de venta de los últimos 6 meses no te anima a hacer otros 1.000 y por eso dices, bueno, pues no me atrevo. Dices, bueno, pues voy a hacer 500 y a lo mejor 500 ya el margen de beneficio que te deja la imprenta o que te deja, pues ya no es tan rentable hacerlo, ¿sabes? Prefieres invertir ese dinero en sacar una cosa nueva que sabes que se va a vender mejor. Entonces, es muy complicado. Ya digo, para mí uno de los grandes problemas es que no existe un estudio de mercado que te diga, mira, hay 20.000 jugadores y de esos el 10% son míos, me van a comprar el juego. Es que eso no lo sabes. Al final todo va por impresiones que son muy personales, ¿sabes? Que es el contacto que tú tienes con la gente, lo que ves en internet, lo que hablas con gente en las jornadas, lo que escuchas a otros editores en charlas como esta y dices, pues si él ha dicho esto, pues a lo mejor es que yo estaba equivocado. Pues eso es para mí una de las grandes dificultades de ser editor. Y luego una de las cosas que lo voy a decir por si alguien se está pensando meter en editor, es que cuando empiezas a editar, dejas de ver el mundo del rol como un jugador o como un autor, que eso también pasa. Es decir, el editor tiene en su mente otros problemas, ¿sabes? Pues yo cada 3 meses odio Hacienda y es un odio visceral, ¿sabes? Pero eso es un problema del editor, ¿sabes? El editor se tiene que encargar de esas cosas. Alguien lo tiene que hacer, sí, puedes contratar a alguien para que lo haga, pero al final el recoger todas las facturas y dárselas es algo que tienes que hacer tú. No. Y entonces es una cuestión que es un problema, ¿sabes? Porque al final editar no es pasarte todo el día maquetando un libro, ni viendo ilustraciones, ni hablando con autores. Ese es el trabajo bonito. Tienes otra serie de cosas, ¿no? Buscar imprentas, buscar financiación y esas cosas. Trimestral. Sí. Entonces, bueno, pues que sí, que editar es muy chulo, pero que no es todo bonito. No, si alguien quiere hacer editor, que corra. O sea, abandona la idea, huye. No, yo lo que digo principalmente es que yo sí he visto esa evolución de mucha gente de, pues hago mi propio juego, pues lo edito, pues edito más cosas y cuando llega, pues edito más cosas, ha dejado de ser autor. O sea, sin él darse cuenta, ha dejado de ser jugador. Yo cuando cojo un libro que me lo compro o que me lo regalan, miro cómo está encuadernado, es lo primero que hago. Y digo, mira, lo han cosido, es tapadura, no sé. Eso es lo primero que miro, porque ya no soy un jugador, ya soy un editor y es lo que miro. Y yo a mis autores siempre les digo, no penséis como editores.
no pienses en número de páginas, no pienses en ilustraciones. Tú escribe, olvídate de todo lo demás que pasó esto yo, pero no me hacen ni caso, ¿sabes? Todo el mundo dice, pues aquí podemos poner un cuadro de texto, que no, el cuadro de texto ya lo pensaré yo, ¿verdad? Pero no hay manera. Vale, pues aclaro un momentito una cosa que has dicho, ¿vale? Porque yo creo que a veces hablamos nosotros, que ya sabemos de qué va el rollo, pero has dicho que al hacer 1000 o hacer 500 el margen no es el mismo, ¿no? Entonces, yo me gustaría aclarar que dependiendo del número de copias, todo lo que sea impreso, baja el precio dependiendo de la cantidad, ¿vale? El libro suele ser un poquito más relajado esta diferencia, pero yo, por ejemplo, un juego de mesa... Es más, yo tengo presupuesto de todo. Juego de mesa, hacer menos de 6.000 unidades no suele ser, no suele ser casi rentable, ¿no? Sobre todo ¿cómo sacas 6.000 juegos, tío? Es que ahí está lo complicado. O sea, sacas 6.000 unidades. Y te lo digo porque nosotros sacamos el Omertá, hemos sacado la Arcania. Es que no nos metíamos en 6.000 unidades porque es que no lo hubiésemos vendido. Sí, para mí uno de los trabajos más, una de las cosas más difíciles de un editor, y luego me dais la razón, no me la quitáis si queréis, es acertar cuántas copias vas a hacer y cuánto dinero vas a tener inmovilizado durante cuánto tiempo en el almacén, ¿no? Que al final, cuanto más dinero inviertes y haces una tirada larga de algo, va a estar más tiempo ese dinero allí y no te permite sacar otras novedades, ¿vale? Y le paso a David, que no había hablado todavía, y luego... Sí, pero bueno, te voy a pillar el hilo de las cantidades y todo esto. Y realmente sí que es complicadísimo, porque nadie tiene la bola mágica para saber de esto. Voy a vender tantos, imprime un poco más y fuera. Claro, en el mundo del juego de mesa, como dices tú, sacar cantidades altas de entrada puede ser un reto. En el caso de Vir, por suerte, tenemos distribución en muchos países, en Latinoamérica, en Italia, en Brasil, en Portugal, incluso en Estados Unidos, y eso nos permite hacer tiradas iniciales relativamente altas, incluso de juegos que saquemos nosotros por nuestra propia cuenta. Pues sin entrar en detalles, pues The Red Cathedral, que es otro de los lanzamientos de estos próximos meses, pues ha sacado una tirada bastante seria, porque es un proyecto que realmente creemos mucho en él y todos los Devires se han volcado con él. Claro, ahí venía un poco lo que os comentaba antes de las reimpresiones, que es donde, si un producto funciona, es donde empieza a tirar. El juego del Monstruo de Colores, en su primer año, vendió, no solo en España, evidentemente en todos los idiomas en que lo hemos editado, vendió más de 100.000 unidades, bastante más. Y claro, la primera tirada que haces es donde tienes que pagar todos los costes de preproducción, ilustración, maquetación, traducciones, los moldes, los troqueles, etcétera, etcétera. Una vez todo eso está hecho y consigues vender lo que tienes en el almacén y el público, el mercado te pide más, entonces ahí es donde realmente, si consigues seguirle el ritmo a ese juego, puedes, es donde empieza a ser un poco más rentable, ¿no? Porque sí que en el momento que te pones a hacer un juego, sea de rol, sea de mesa, todos los costes iniciales, como editor, cuando haces tus números, intentas repercutirlos en la primera edición. Es decir, si esto más o menos me sale rentable con la primera edición, hemos salvado los muebles, con lo cual no hemos perdido dinero y podemos respirar y seguir tirando con la línea. Pero si en el momento quedas con una segunda edición, entonces ahí es donde empiezas a ver un poco más la rentabilidad de todos estos productos. No sé qué opináis vosotros, porque a nivel impresión de libro y caja de juego, como dice Pac, son cosas un poco dispares, ¿no? Muchas veces. Es muy diferente, pero mucho. De hecho, el tema de impresión ha mejorado mucho, el tema de impresión directa, la impresión digital, y los costes de hacer tiradas pequeñas han bajado mucho. No sigue siendo, no te compensa más hacer 1000, pero sí es verdad que te puedes defender con tiradas de 300 y 400. Eso en los juegos es imposible, porque con troqueles y cosas no puedes hacer esas cosas. A pesar de que lo puedes hacer en multidioma, porque me imagino que cuando saques un juego en varios idiomas, en vez de hacer una edición para cada juego, o sea, para cada idioma, hacéis
4 o 5, no sé, inglés, francés, alemán, español, tal, no sé qué. Depende del juego, pero sí, claro. ¿no? Sí, yo es uno de los trucos, ¿no? Todo el juego familiar que hacemos, empezamos con una edición en 4 idiomas, pues nos podemos permitir hacerlo un poquito más grande y también aprovecho bueno, voy abriendo cada vez más distribución y, bueno, al final, oye, 300 aquí, 200 allí, 500 al otro lado, pues acaban siendo... Sumando poquito a poquito, al final todo suma, ¿no? Te quiero decir, llegas a los 6.000 estos y... Exacto. Bueno, yo hago trampas con los 6.000, que lo que hago es imprimir 3 juegos similares y entonces en la plancha encajo las cajas de uno y de otro. O sea, realmente hago tiradas de 6.000 que muchas veces son de 2.000. Para no ser que sean ya reimpresiones y tal, hago mis trucos de producción ahí. Le damos a paso a Tiberio y luego nos vamos a pasar a... Por aquí Gafil nos estaba haciendo una pregunta también, que cómo ha cambiado el crowdfunding. Varios de nosotros lo utilizamos y también lo contestamos, ¿vale? Y también hay una pregunta que nos pregunta si crowdfunding o preventas. Pero primero, Tiberio, que lo hemos dejado ahí sin hablar. No, bueno, yo voy rápido. La verdad es que nosotros no solemos tener mucho problema con las reimpresiones porque hacemos ediciones baratas en general. Bueno, algunos libros que son un poquito más elaborados y que se nos hace más complicado reeditarlos. La verdad es que la inmensa mayoría de nuestros libros son libros que vendemos baratos y que son baratos de hacer y, por lo tanto, podemos hacer, en un momento dado, podemos plantearnos hacer cosas como decir, vamos a hacer 200 ejemplares de este libro. Con lo cual, ni es tanto dinero ni es tanto el riesgo que tenemos, ¿no? Por hacerlo. Todos estos problemas que habéis estado mencionando, pues, claro, los tenemos menos. Sí que nos ha pasado cosas, por ejemplo, con Savage World, pues hicimos la tirada más alta que hemos hecho nunca con ningún libro. Habíamos vendido 800 ejemplares ya en el crowdfunding, lo cual pues ya nos daba una pista en ese sentido. Y nos encontramos al mes, 2 meses de empezar a vender en tiendas que tuvimos que reeditar. Y de hecho la portada es un poquito distinta para aquellos frikis que se fijan en estas cosas. La portada es un poquito distinta de la nueva reimpresión y es eso. Ahora pues estamos tirando de esta reimpresión, ¿no? Y porque a veces es muy difícil calcular estas cosas. Y ahí, claro, los libros comparados con los juegos, pues de mesa, pues tenemos unas ventajas enormes, ¿no? Esto pues es sigue tú mismo. Perdón. Que las tiradas pequeñas, la tecnología avanza mogollón. O sea, de cuando yo empecé hace 10 años, 11 años, hacer una tirada en offset, 1000 ejemplares o hacer una de 500 en digital, la diferencia había, o sea, la diferencia era brutal. Ahora ya no. Yo recuerdo el primer, esto lo puede contar Juan Carlos, el primer Comandos de Guerra que sacó Sombra era a 2 tintas, una cosa que ya no se hace, que es de aquella época, ¿verdad? Sí. Sí, porque... Que era para ahorrar el color. Porque claro, en aquella época las imprentas tenían con un solo color, con 4, yo incluso las había con 8 para los barnices, y esas, eran trenes de colores que van metiendo. Y era raro encontrar una imprenta con solo 2, pero nosotros con la que trabajábamos teníamos 2. Entonces, meter 2 colores en el libro nos costaba casi lo mismo que meter uno solo, pero no nos costaba lo mismo que meter 4. Entonces dijimos, bueno, pues aprovechamos la máquina. Pero esas máquinas de 2 colores ya no existen. O sea, y bueno, si existen, están arrinconadas en una esquina de la imprenta. Ahora las máquinas tienen 4 colores, como mínimo, que las hay de 5, de 6. Yo he visto una de 8, que es que bueno, era un tren, no era una máquina, una barbaridad. Vale, pues, Tiberio, sigue. Solo una puntualización a lo que ha dicho... Perdona, Pac, a lo que ha dicho Ismael de que ha cambiado mucho. Una de las cosas que ha cambiado mucho de la impresión digital y impresión directa es la calidad. O sea, sí. Los primeros productos digitales salían con calidades de 300 puntos o de 150 y ahora te están dando 2.400. O sea que eso se nota muchísimo. O sea, ahora es difícil distinguir un producto digital digital que en realidad es una impresora grande y buena, pero es una impresora de un producto de impresión directa, por ejemplo. O sea, es muy difícil. Sí, de hecho hemos llegado al punto en que te imprimen el libro al momento y no hay demasiada diferencia con una offset. Hemos llegado al punto de que hay ediciones en offset cutres que dan peor calidad que ediciones digitales bien hechas. O sea, hemos llegado a ese punto ya hace tiempo, yo creo. Al final depende vamos a ver preguntillas que nos hacen. ¿Vale? ¿Crowdfunding, ventas o nada? Todo directo a tiendas y distribución.
Bueno, nosotros hacemos las tres cosas. Hacemos crowdfunding, hacemos preventas y vendemos a tiendas. Entonces, estamos un poco ahí tal. Bueno, el crowdfunding, creo que no voy a desvelar ningún secreto a nadie, ¿no? El crowdfunding es una forma de evitar riesgos. Este trabajo es muy peligroso, es así, porque nosotros somos una editorial, ya os lo dije antes, somos muy pequeñas, pero somos pequeñas al punto de que si metemos mucho la pata con un libro, probablemente tengamos que cerrar. Esto es así. Tenemos que pensar mucho cada cosa que publicamos porque los errores se pueden pagar muy caros, ¿no? Y claro, crowdfunding reduce esas cosas. Hay una cosilla que creo que nunca hablamos de ella y que puede ser interesante para la gente que nos escuche, enlazando con estas cosas que decíais antes de las mierdas de ser editor, ¿no? Que es que creo que la gente no es consciente de la cantidad de decisiones que toman las editoriales que en realidad son decisiones económicas. En el fondo, son decisiones que se toman porque somos pobres. Y es así. Creo que muchas veces la gente en la calle dice, ¿por qué hacen esto? Es absurdo, tenían que haber hecho esta otra cosa, ¿no? ¿Qué cosa más tonta han hecho? Y en el fondo, lo que hay de fondo es que hay que pagar un pago urgente o que hay una deuda que vence o cosas de este rollo y hay que hacer algo, ¿no? Y cosas así. Y es cutre, pero es la verdad. Somos muy pobres y se nos dota. Bueno, yo creo que más que... Está guay, lo de ser pobre, pero creo que más que eso es la cantidad de dinero que tenemos invertidas en ediciones, que tenemos en el almacén, que se van vendiendo poco a poco, que acaban siendo rentables, pero acabas ganando ese dinero repartido entre 2, 3 años o igual alguno más, ¿no? 8. No, pero antes lo comentabas del inmovilizado, efectivamente. O sea, tú cuando sacas 2.000 libros o 1.000 libros, ¿no? De cualquier básico o un suplemento, lo que sea, esos 1.000 lanzas, no sé, pues si Juan Carlos y las distribuidoras pues hemos tenido suerte, sacamos ¿cuánto? 200, 250. Pero te quedan 750 ahí, que son 750 libros que te han costado una pasta tener y que van a ir saliendo de 10 en 10 o de 15 en 15 o de 20 en 20 o yo qué sé, si sacas un suplemento, pues de repente pero pelotazo de 50. Pero sí es verdad que tienes un montón de inmovilizado ahí. Ese es el gran problema, porque el retorno, si fuese un retorno rápido, bueno, no te estoy diciendo que te venga en un mes, pero qué sé, ponte en un año, en 6 meses, ¿no? Pues dices, bueno, pues en 6 meses recupero no sé, los 10, 15, 20, 30.000, lo que sea que se ha puesto, bueno, pues lo hemos recuperado. Venga, pues seguimos jugando, ¿no? Pero claro, es que a lo mejor tienes ahí inmovilizado, y te voy a decir la verdad, cientos de miles de euros. Ahí. Sí. Yo creo que si todos de repente se nos convirtiera todo lo que tenemos en el almacén, se vendiera al mes siguiente, nadie podría decir que es pobre. No. En cartón yo creo que tenemos todo el almacén. Tienes razón. Yo te lo firmo ahora mismo, ¿eh? Por tener una visión diferente de un poco esto que estamos hablando, le voy a dar paso a David, ¿vale? Porque él sí que es verdad que Devir es una multinacional y bueno, sí, claro, que nos deis un punto de vista también. Bueno, claro, en nuestro caso, digamos, como todo el mundo, siempre tenemos nuestras tensiones de tesorería, pero es cierto que seguramente las cifras con las que nos movemos, el hecho de ser una multinacional, pues son distintas, nuestras apreturas y nuestras vicisitudes son distintas. Pero a una escala mayor o menor, pues cada decisión cuenta y cada apuesta que hacemos, cada producto que lanzamos al mercado no deja de ser una apuesta. Evidentemente, retomando lo que decíamos hace ya un ratito del tema de las reediciones, pues cuando tenemos, digamos, el dinero para hacerlo, pues la prioridad siempre va a ser los juegos que nos dan de comer mes a mes. Es decir, nosotros no nos podemos permitir quedarnos sin Catán en el almacén, no nos podemos permitir quedarnos sin Carcassonne y una serie de títulos básicos que sabemos que el mercado los demanda de forma regular y tienen que estar ahí siempre. Y entonces, pues bueno, pues ahí hacemos nuestras apuestas y pues un juego que se vende y termina su tirada, por ejemplo, puedes hacer una tirada de 1.500 ejemplares y lo vendes en 6 meses. Y dices, bueno, pues este juego vale la pena mantenerlo en catálogo, entonces es cuando inviertes en hacer segundas impresiones y recordando que estamos hablando de juegos de mesa, es decir, que las tiradas no pueden ser bajas, estás hablando de como mínimo 1.000 y pico ejemplares para ir bien.
Entonces, bueno, eso es. O sea, básicamente las decisiones de mantener los productos en marcha y todo esto, pues depende en gran medida de cómo responde el público ante estos productos. Nosotros, pues eso, al tener oficinas repartidas en varios países y que la mayoría de ellos hablen en castellano, pues nos ayuda a repartir bastante la carga de ventas de los títulos que hacemos. Con lo cual, pues bueno, sabemos que España sigue siendo todavía el país que tira más del carro a este nivel, pero cada año nos encontramos que nuestras oficinas en Chile, en México, en Argentina, pues van remontando ventas. Y si hace unos 3 o 4 años, pues España representaba el 60% de las ventas y Latinoamérica podía ser el 40%, pues ahora fácilmente nos podemos encontrar con un 50-50 y sabiendo que en muy poco tiempo nos vamos a encontrar que el conjunto de oficinas latinoamericanas pues nos van a arrastrar a España hacia arriba, lo cual está muy bien. Perfecto. Pues nos quedan 5 minutillos, le vamos a dar paso a Juan Carlos y luego nos vamos a despedir. Yo aprovecharé mis segundillos para contestar a Dacil también, que nos ha hecho una pregunta sobre cuánto costa abrir una editorial. ¿Vale? Si alguien más también quiere contestarle, o Juan Carlos, tú en unos minutillos quieres darle respuesta. Vale, bueno, yo solo quería, un poco hilando con esa pregunta, comentar que sacar el primer juego de una editorial es fácil. Es decir, requiere dinero, requiere tiempo, requiere muchos dolores de cabeza, porque al final hay muchas cosas técnicas que tú no conoces y que tienes que aprender, y la primera vez que vas a hablar con una imprenta empieza a hablarte en nombres técnicos que tú no sabes ni de lo que te está hablando. Entonces, eso, o sea, el aprendizaje es duro, pero en realidad, como tienes toda la ilusión del mundo, pues eso es fácil. Yo siempre digo que lo difícil es sacar el segundo libro. O sea, el mantenimiento de la editorial es lo realmente, porque ahí sí que ya has perdido la ilusión, ya has perdido la virginidad de ser editor y entonces ya lo que queda es el trabajo. Y entonces la forma o sea, para sacar el segundo libro, sobre todo si lo que estamos hablando, que los libros no recuperan la inversión con la rapidez que nos gustaría, pues ahí ya sí que tienes que volver a meter dinero, no le ves futuro, porque dices, oye, es que no he recuperado lo que he puesto. Y todo esa cuesta, desde mi punto de vista, es la difícil. Entonces yo, si tuviera que dar algún consejo a un futuro editor, es que piense siempre en el segundo libro o en la segunda revista, que esto también lo digo mucho con las revistas, que la difícil es la segunda. Bueno, supongo que con los libros y con todo pasará un poco lo mismo, ¿no? Y volviendo a la pregunta del crowdfunding, yo creo que a esto sí nos ha ayudado a los que empezábamos de cero con nuestro primer juego, ¿no? El tener una herramienta, pues que, mira, pues que la cuesta esta la ha hecho un poco menos empinada, ¿no? Porque no has tenido que poner tú todo el dinero, ir al banco, pedir un préstamo para pedir este dinero. Ya tenías unas primeras copias vendidas gracias al crowdfunding y, bueno, es un poco en lo que creo que ha cambiado el mundillo, ¿no? Tenemos un minuto para despedirnos, un minutillo cada uno y se nos acaba esto y se acaban casi las LES ya. Ismael, te toca. Bueno, pues nada, Sí. pues muchas gracias a todos, felicidades a las LES, porque a pesar de todos los inconvenientes y todo este 2020 que hemos pasado, pues habéis conseguido sacar unas jornadas adelante brutales. Todo el mundo habla maravillas, creo que habéis conseguido pues un 10, ¿no? O sea, simple y llanamente. Pues bueno, pues muchas gracias por esto, muchas gracias por invitarme, ha sido un placer, cuando queráis repetimos con o sin cañas y pues lo dicho, pues un placer, muchas gracias. Tiberio. Pues muchas gracias, efectivamente, las LES. Yo la verdad es que ha sido un fin de semana muy, muy divertido. Me molaría que esto pasara más veces, ¿verdad? Porque ha sido un momento como poner la tele, ¿no? De pronto tenías un ratillo aburrido, te ponías a mirar los canales de las LES, a ver qué echaban, a ver qué estaban echando, ¿no? A mí me ha molado un montón este formato, la verdad. Creo que es buena idea hacer cosas así, aunque esperemos que las próximas LES sean presenciales, pero aún así creo que cosillas de este tipo se pueden quedar. Me parece que ha estado guay. Y nada, y voy a despedirme diciendo que doy fe de lo que ha dicho Juan Carlos sobre su consejo del segundo libro, porque a mí me lo dijo. Doy fe de que a mí me lo dijo eso. Así que es cierto. Y mi caso, no le hiciste ni puñetero caso. Tú para pues, David.
Pues nada, muchas gracias por habernos dado este espacio y por habernos invitado a venir a hablar con vosotros. Creo que es bonito tener la oportunidad que desde la parte gris de la edición de los juegos de rol, desde las oficinas y los lugares así con luces eléctricas chungas y tal, que nos dedicamos a hacer, pues lo que hablabais de las facturas, las ventas y las impresiones y todo este rollo aburrido, el hecho de poderlo contar y que bueno, que todos los que nos habéis podido escuchar y que nos vais a escuchar los próximos días, pues podáis ver un poquito pues de los entresijos de lo que se mueve detrás de las bambalinas del glamuroso mundo de los juegos de mesa y los juegos de rol. Vale, pues yo poco más, ya quedan unos segundos. Simplemente dar las gracias a las LES por hacer cosas como esta, que estoy de acuerdo en que más adelante haya las ferias en físico. También está bien poder tener estos documentos, ¿no? Y luego poder revisarlos en cualquier momento. Hay gente que no ha podido asistir que los pueda ver, porque en realidad estamos haciendo que las ferias lleguen a más público. Y nada, que ahora empieza la despedida de las LES, oye, que de 10 y nos vemos el año que viene. Vale, yo dar las gracias también. Sí. Pues la verdad que muchas gracias a vosotros. Me parece súper importante de todo lo que habéis hablado, porque básicamente sois los que nos dais de comer a los frikis, vamos a decir. O sea, nosotros hacia vosotros comprando juegos, pero eso, sin vuestros procesos nos quedaríamos con hambre de vicio. Y joder, muchísimas gracias a vosotros por habernos aportado este momento, por seguir ahí, por apoyarnos en todo. Lo agradecemos muchísimo y, por supuesto, que intentaremos que el próximo año podamos hacer todo esto, pero en físico. Bueno, en físico, en to the world. Así que muchas gracias. Como habéis dicho también, ahora es la despedida, que va a ser muy chula. Yo lo dejo caer. Y joder, que nos vemos el próximo año. Y muchas gracias a todos vosotros. Y ahora mismo pasamos con un poco de publicidad, de pre-fiesta. Así que hasta ahora. ¿Harto de las molestas orugas procesionarias? ¿Cansado de los sustos provocados por los gusanos de tierra? Desde Spike & Freak te ofrecemos un producto único, la única oruga que no te dará urticaria. Nuestra oruga no intentará matarte. Tampoco cagará especia, ni intentará llegar a tu cerebro. Caterpillar Pillow es un cojín suave y te dará amor y cariño. Te abrazará y hará que siempre estés cómodo. Yo lo he probado y no puedo vivir sin mi Caterpillar Pillow. Nuestra oruga Caterpillar Pillow está confeccionada con tela amorosa, relleno mullido y un diseño ergonómico fetén para que lo uses como mejor te venga. Yo no sé los demás que dirán, pero a mí me gustan grandes. Contacta con nosotros en los próximos 30 minutos y podrás hacerte con nuestra increíble oferta. Un Caterpillar Pillow por solo 34,99 euros. Caterpillar Pillow funciona, salvo cuando no lo hace.
Estos chicos son fantásticos. Hola, soy Ed Goldberg y tengo una noticia para vosotros. Durante este fin de semana en Spike and Freak tienen ofertazas a 50%, un 5% en libros y un 10% en el resto de productos. Además, estarán en vivo con actividades en su stand interactivo, donde podréis hablar en directo para que os muestren cualquier cosa de la tienda. Voy a ver si me enseñan sus dignos productos que son muy chulis. Che, fuera.